Bien, amigas y amigos, reciban el saludo de Héctor García Lázaro, estudiante del noveno trimestre de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de la promoción de pruebas y además también hablaremos un poco acerca de lo que es la evacuación de pruebas. Entramos en materia. La promoción de pruebas, hay unas variaciones en materia civil y penal con respecto a la conceptualización de promoción de prueba. En materia civil, la promoción tiene que ver con la proposición y presentación de pruebas, cuestión que deriva básicamente eh, del principio dispositivo. No obstante, en los sistemas inquisitivos o en aquellos que los jueces tienen facultades probatorias, cuando el juez actúa oficiosamente, la ordenación forma parte de ese concepto de proposición y presentación de pruebas. Deben precisarse algunos conceptos subsidiarios de promoción de pruebas, cuáles son, por supuesto, pues la proposición y la presentación de la prueba. Hay proposición cuando la parte se limita a indicar un posible medio con la exigencia al juez. Y esto básicamente tiene que ver con que lo admita y decrete, además que se proceda a la práctica, cuestión incluso válida cuando la prueba es oficiosa. Pues el decreto de ordenación lleva implícito la proposición. Hay presentación cuando la parte interesada aduce el medio y el juez se limita a admitirlo, y en este caso pues hay simultaneidad entre la proposición y la presentación. Ejemplo, los documentos. La promoción de pruebas está sujeta al cumplimiento de diversas condiciones de orden intrínseco y extrínseco, que por lo menos las primeras se refieren a los requisitos que deben satisfacer todo acto por todo acto procesal. Esto es legitimación, peticionario y competencia. Además, la capacidad que pueda tener el funcionario ante quien se hace el acto. Las segundas pues corresponden a los requisitos de modo, tiempo y lugar, como escrito u oral, concentración o periodo delimitado, oportunidad y preclusión. En el artículo 1388 del Código de Procedimiento Civil se establece la apertura del lapso probatorio de la siguiente manera. Eh, Cito textualmente: el día siguiente del vencimiento del plazo del emplazamiento para la contestación de la demanda, sin haberse logrado la conciliación y el convencimiento del demandado, quedará el juicio abierto a pruebas sin necesidad de decreto o providencia del juez, a menos que por deberse decidir el asunto sin pruebas, el juez lo declare así en el día siguiente a dicho lapso. En el artículo 396 del mismo código se señala pues que dentro de los primeros 15 días del lapso probatorio deberán las partes promover todas las pruebas que quieran valerse, salvo disposición especial de la ley. Esto quiere decir pues que pueden, sin embargo, las partes de común acuerdo en cualquier estado y grado de la causa hacer evacuar cualquier clase de prueba en que tengan interés. Por su parte, del artículo 1397 Jusden se prevé el momento en el cual será el cual las partes expresarán si convienen en los hechos que se tratan de probar por la otra parte. El 397 además habla de 3 días siguientes al término de la promoción. Cada parte deberá expresar si conviene en alguno o algunos de los hechos que trata de probar, y esto por supuesto pues la contraparte tendrá también pues que determinar con claridad, a fin de que el juez pueda fijar con precisión los hechos en que estén de acuerdo, los cuales no serán objeto de pruebas si alguna de las partes no llenara ninguna formalidad en el término fijado, y además se considerarán contradichos los hechos. Pueden también las partes dentro del lapso mencionado oponerse a la admisión de las pruebas de la contraparte que aparezcan manifiestamente ilegales e impertinentes o impertinentes. Esto es necesario recordar que cuando el legislador se refiere a que el asunto deba decidirse sin pruebas, se dirige a lo previsto en el artículo 389 del Código de Procedimiento Civil, que establece que no habrá lugar al lapso probatorio cuando un punto sobre el cual versar en la demanda aparezca, así por esta como por la contestación, ser de mero derecho. Cuando el demandado haya aceptado expresamente los hechos narrados en el libelo y haya contradicho solamente el derecho, cuando las partes de común acuerdo convengan en ello, o bien cada una por separado pida que el asunto se decida como
de mero derecho o solo con los elementos de prueba que obren ya en autos o con los instrumentos que se presentaran hasta informes. Cuando la ley establezca que solo es admisible la prueba instrumental. En el artículo 392 se establece el término ordinario de promoción, que es de 15 días computados conforme al artículo 197 con la interpretación dada por el Tribunal Supremo de Justicia y que estas normas son aplicables al proceso o causa principal. No obstante, como se ha dicho, la promoción implica proposición y presentación de las pruebas, por lo que en el proceso se pueden presentar diversas oportunidades e incidencias en las cuales hay necesidad de hacerlo, sin que sea la apertura ordinaria a pruebas. A continuación también se tratará las obras de oportunidades. Conforme al artículo 340, ordinal 6 del Código de Procedimiento Civil, el demandante deberá acompañar con el escrito de demanda el instrumento en que funde su pretensión, es la prueba que el actor trae junto con su demanda para darle certidumbre a los alegatos puestos, que dicho instrumento fundamental recoge los hechos en los cuales el demandante basa su pretensión. Esta presentación de prueba al inicio del proceso constituye una excepción a los principios de oportunidad y concentración de la prueba. Debe conocerse que esta oportunidad es preclusiva y que puesto que, como lo establece el artículo 434, ordena que si el demandante no hubiera acompañado su demanda con los instrumentos en los que se base su pretensión, no se le admitirá. Después, sin embargo, tiene excepciones, por supuesto, como todo. Las excepciones serían las siguientes. Si el índico de la demanda, la oficina o lugar donde se encuentra, si indicó, perdón, que no tenía conocimiento de ellos, que sean de fecha posterior. Incluso también el libelo de la demanda el actor puede promover la absolución de posiciones juradas y el juramento decisorio, es importante destacar que el magistrado Cabrera Romero argumenta que realmente el juramento decisorio no puede dar sino hasta que haya contestación al fondo de la demanda. En resumen, se podrá promover con el escrito la demanda, el instrumento fundamental y la absolución de posiciones juradas. Cualquier otro medio que se proponga y presente el extemporáneo debe ser rechazada en esta etapa del proceso. En los procedimientos especiales de ejecución de ejecutivos es imprescindible la presentación del instrumento. Fundamento de la pretensión, así tenemos que la vía ejecutiva, el artículo 630, que establece cuando el demandante presente instrumento público u otro instrumento auténtico que pruebe clara, o en el artículo 643 ordinal 2 en el procedimiento de intimación se establece como condición de inadmisibilidad si no se acompaña con el libelo la prueba escrita del derecho que se alega en la ejecución de créditos fiscales, la liquidación de créditos o el instrumento que lo justifique. En cuanto al demandado, la ley no exige como carga que acompañe su contestación al instrumento fundamental de su defensa, pero al igual es imprescindible para el demandante en algunos juicios acompañar el instrumento. También esto es exigido para el demandado, como por ejemplo en los juicios fiscales, en el artículo 656, ordinal primero, se dispone que se debe acompañar el documento que comprueba el pago en la ejecución de hipotecas, en el artículo 663, en los ordinales segundo, tercero, cuarto, quinto, y además se exige consignar la prueba escrita que demuestre el motivo específico de la oposición. En los procedimientos ordinarios, cuando se pide en el libelo la demanda o en cualquier grado de medidas cautelares, debe probarse la circunstancia en que funde su petición en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, que se estatuye que las medidas preventivas establecidas en este título lo decretará el juez solo cuando exista riesgo manifiesto que quede ilusoria la ejecución y que además el fallo, pues por supuesto, siempre que se acompañe con un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama. En la solicitud de la medida no basta con hacer afirmaciones de buen derecho y que pueda quedar ilusoria el fallo, debe probarse mediante hechos objetivos, tanto el periculum in mora, que significa el peligro por el retardo, es decir, que no se pueda garantizar la ejecución del fallo, como el fumus o boni iuri, que es la presunción del buen derecho, en el sentido en el cual la posición jurídica tutelable, el auto decretando las medidas, debe motivarse y debe expresar la valoración
que le dio a las pruebas presentadas, por cuanto debe tenerse presente el principio de la publicidad y el de la contradicción con relación a dicha decisión, pues contra quien obra la medida tiene el recurso de oposición y debe conocerse los fundamentos de medidas para impugnarlas si es procedente en el caso de las medidas innominadas a que se refiere el parágrafo segundo del artículo 588, como bien lo expresa que debe probarse además el periculum indomini. Esto, por supuesto, pues también que el procedimiento cautelar de acuerdo al artículo 602 hay articulación probatoria o por ley y haya habido o no oposición, lapso que es corrido para promoción y evaluación. Con relación a las cuestiones previas que se oponen antes de la contestación de la demanda, el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil establece que si la parte demandante no subsana el defecto u omisión en el plazo indicado en el artículo 350 o si contradice las cuestiones que se refieren al artículo 351, se entenderá abierta una articulación probatoria de 8 días para promover, óigase bien, para promover y evacuar pruebas sin necesidad de decreto o providencia del juez. Y el tribunal decidirá en el 10º día siguiente al último de aquella articulación con vista de las conclusiones escritas que puedan presentar las partes involucradas. Finalmente, en este punto se puede acotar que de conformidad con el 396 del Código de Procedimiento Civil, se refiere concretamente a la promoción de pruebas en la causa principal. Se estipula las partes de común acuerdo en cualquier estado y grado de la causa. Pueden hacer evacuar cualquier clase de prueba en que tenga interés. Esto significa que previamente a la evacuación las partes promoverán ante el juez la proposición de tales pruebas y si es procedente, el juez ordenará su evacuación. Concluido el lapso de promoción, conforme al artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, las partes disponen de 3 días siguientes para expresar si convienen en alguno de los hechos que trata probar la contraparte, con el fin de que el juez precise los hechos que están en controversia. En lo que estén de acuerdo no será objeto de pruebas. El contenido de la norma nos indica que los medios de prueba que se propongan deben estar dirigidos a probar los hechos. Por ello, se debe indicar que hechos que pretenden probar con cada uno de los medios propuestos, excepto la prueba testimonial, no hay ninguna otra forma de advenirse a los hechos, sino mediante la explanación de los cuales son los hechos que se pretendan probar con determinada prueba. Las partes podrán oponerse a la admisión de las pruebas de la contraparte que aparezcan manifiestamente ilegales o pertinentes por objeto de hechos. ¿Cómo podrá alguna parte alegar impertinencia de una prueba si no sabe qué pretende probar con ella? Bueno, finalmente debe indicarse que el término a que se refiere el 397 es preclusivo. Las partes disponen de esos 3 días para hacer su oposición a las pruebas de la contraparte y de suerte que si la hacen fuera de los 3 días siguientes, el vencimiento de los 15 días de promoción, se declarará extemporánea la oposición a la que se haga y por supuesto pues que no haya habido ningún tipo de oposición. Avanzamos un poco más en materia y hablamos sobre lo que se refiere al artículo 686 del Código de Procedimiento Civil en su tercera parte que habla, aunque las partes o alguna de ellas no hubiesen concurrido a la audiencia preliminar, el tribunal hará la fijación de los hechos y de los límites de controversia dentro de los 3 días siguientes por auto razonable. De manera pues que la evacuación de pruebas, cuando la conceptualizamos, es equivalente al concepto de práctica de la prueba, que no debe confundírsele con el término de recepción de la prueba. La recepción es si se cumplen los requisitos de ley y la orden de agregación al expediente. Sobre este aspecto hay que prestar muchísima atención porque de acuerdo a la agregación es la causa como el caso de los documentos escritos comienzan a correr lapsos preclusivos. Por ejemplo, los instrumentos privados, conforme lo indica el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, en tanto que práctica de la prueba es el procedimiento para formar el medio probatorio, por ejemplo, la realización de la inspección judicial o deposición de testigos. Parece adecuada la definición que sobre práctica de la prueba da Davis Echandia, que dice que son los actos procesales
para los que los diversos medios concretos aducidos o decretados de oficio se ejecuten en el proceso. La evacuación o práctica de la prueba no es un acto simple, está integrado por diversos actos, los cuales son algunos comunes a todos los medios y otros específicos a cada medio en particular. ¿Cuáles son estos requisitos que se necesitan? Pues en esta fase probatoria tienes igualmente sus requisitos intrínsecos y extrínsecos, como lo dijimos al principio. Y es que son requisitos intrínsecos la licitud de la prueba, la formalidad adecuada, la posibilidad de realizar, son extrínsecos cuando lo relativo a su admisión, esto es que la prueba haya sido admitida los de oportunidad procesal. O sea, que esté dentro de un lapso de evaluación y que sea competencia de la autoridad que lo admite. Y en caso de que se comisione para ejecutarla, que esa misma autoridad tenga competencia, legitimación de la parte que la realiza y por supuesto de la parte que intervenga y que satisfaga los principios del debido proceso, como bien lo establece el artículo 49 de la Carta Magna venezolana. Los lapsos de evacuación en nuestro Código de Procedimiento Civil, la evacuación de la prueba es lo específico del lapso y la manera como debe computarse se establece en el artículo 400, que por supuesto, pues si nos remitimos al código, admite las pruebas y dadas por admitidas conforme a los artículos precedentes, pero que además comienza a computarse los 30 días destinados a la evacuación, pero si hubieren de practicarse algunas medidas o mediante comisión a otra, de otro tribunal, se hará el cómputo del lapso de evacuación del siguiente modo, presten atención, y es que si las pruebas hubiesen de practicarse en el lugar del juicio, se contará primero los días transcurridos en el tribunal después del auto de admisión hasta la salida del despacho para el juez comisionado exclusive, y lo que falta del lapso por los días que transcurrirán en el tribunal. Después del auto de admisión, la salida del despacho para el juez comisionado exclusivo y lo que falta del lapso por los días que transcurrirán en el tribunal comisionado. Seguimos avanzando un poco acerca de nuestra intervención en este caso, y es que hablamos un poco también acerca de los dos artículos mencionados, eh, como son el artículo 401, que habla sobre el llamado a testigos que no hayan rendido declaración y que aparezca mención en autos, mientras que en el 514 no tiene esta prueba de testigos. Por otra parte, para hacer uso del 401 una vez concluido el lapso probatorio, mientras que con el 514 es después de informes en el lapso perentorio de 15 días. Eh, a veces nos preguntamos cuál es el lapso que dispone el juez para practicarlas. Bueno, respecto a la pregunta, sin duda, pues pensamos que debe aplicarse en el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil. Y sobre la segunda, el lapso debe ser superior al lapso normal de evaluación. Estas dos formas previstas en nuestra ley procesal recogen la doctrina mayoritaria que ha venido surgiendo en Iberoamérica. Nosotros creemos pues que las facultades estatuidas en los artículos del Código de Procedimiento Civil, que además son facultad de ver, que para el juez no debe vérseles como simplemente discrecionales, es algo muy importante de resaltar, admitiendo el criterio de extraordinariedad, que es como aislar esta facultad del desenvolvimiento normal del juez y dejar depender muchas facultades de hecho raro o inusual. Hablamos un poco acerca de la carga de pruebas, y es que es la obligación que tiene toda persona de probar lo que está alegando. Generalmente, pues en un juicio, ejemplo, con este recibo cumplo con la carga de probar que pagué mi deuda. Por eso es importante pues tener siempre a la mano este tipo de instrumentos que puedan servir pues para lo que se conoce pues como el, la carga de pruebas. Entonces avanzamos un poco más acerca de la distribución de la carga de la prueba y el periodo de la práctica, y es que cuando hablamos de la distribución de la carga de prueba, nos estamos refiriendo es a quien le corresponde esa obligación de probar. En principio, la carga de prueba le corresponde a la parte actora, que es quien alega hechos constitutivos, es decir, los alegatos de la parte actora en el libelo, y si el demandado o parte accionada, si trae nuevos hechos al proceso, pues hechos impeditivos o modificativos extintos e invalidativos en la contestación al fondo de la demanda de la carga de la prueba, que además recae sobre esta, que recae o depende de la naturaleza de los alegatos que sobre las partes integrantes se denoten.
Ya para concluir, queremos hacer especial mención acerca pues de que salvo ciertas disposiciones legales contrarias a la carga de la prueba, es para quien afirme hechos que configuren su pretensión o a quien lo contradiga alegando nuevos hechos. De manera pues que para nosotros ha sido muy importante esta intervención, puesto que hablamos un poco acerca de lo que se refiere a la promoción de pruebas. Yo soy Héctor García Lázaro, estudiante del noveno trimestre de la Universidad Bicentenaria de Aragua en la carrera de Derecho. Hasta una próxima oportunidad. Feliz noche.